¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por el espacio nuevamente a mi oficina. El día de hoy he preparado una plática que espero sea de su agrado, que he titulado Alguien olvidó pagar completo el porte, de la cual voy a hablar de lo que es la insuficiencia de franqueo, principalmente en México, y como siempre podrán encontrar algunas similitudes en sus países. Creo que va a ser algo interesante porque esta parte estaba regulada por la Unión Postal Universal, entonces gran parte de lo que se encuentra en México también debe de existir en sus países o en una versión, si no idéntica, similar. Primero que nada, quiero hacer referencia a un objetivo, es conocer el procedimiento de franqueo insuficiente y observar algunos casos de acuerdo a la época, de los cuales vamos a hacer algunas anotaciones interesantes y nos vamos a entretener un poquito con algo de historia postal. Para iniciar, espero que puedan ver la plática de la ocasión anterior en la cual hablamos de las balanzas y mucho de esta presentación tiene que ver con eso, con el peso de las cartas. Y más allá del peso, también quisiera que pudieran verla porque hay tres definiciones interesantes en la presentación anterior: qué es un porte, qué es un franqueo y qué es una tarifa o las tarifas. Y entendiendo esa parte, que son la base para poder tasar las cartas, vamos a iniciar con la regulación en México. Prácticamente desde el primer código postal en 1884 aparece esta regulación a través de su artículo 182, que nos indica que se debe dar curso a la correspondencia insuficientemente franqueada. Y para ello, en el artículo 183 se describe para los fines prácticos de la siguiente forma. Textualmente se dice: se reputa insuficientemente franqueada para los efectos del artículo anterior. Esto quiere decir que se iniciaba con una conceptualización de lo que es la insuficiencia de franqueo o lo insuficientemente franqueado. Y se explica en dos puntos muy interesantes. El primero refiere a la correspondencia particular, teniendo timbres de correspondencia, timbres postales que correspondan a 15 gramos, o sea, un porte, y también al peso. Este no debía de exceder los 30 gramos, ¿ok? Entonces, la combinación era: yo tengo, por ejemplo, una carta que supera los 15 gramos, que debía de llevar dos portes, pero solamente trae pagado un porte, ¿ok? A eso ya se le conocía como insuficiencia de franqueo. Y también refiere a lo que es la correspondencia oficial. En este caso, como la correspondencia oficial tenía algunas características particulares, entre ellas que su peso era el doble de lo que era el porte para el público en general, o sea, 30 gramos, y que si faltaba o superaba esos 30 gramos y faltaba el porte correspondiente, pues entonces estaríamos hablando de la insuficiencia de franqueo, o sea, una carta que pesaba 60 gramos y que traía solamente el porte para los 30 tenía que identificarse como franqueo insuficiente. De ahí nos vamos al artículo 184, que indica que la correspondencia tenía que dársele curso, pero también indicaba que a la hora de entregarse se tenía que exigir la aplicación de las estampillas en presencia de los empleados postales, quienes debían de cobrar el doble de importe y debían de cancelar esas estampillas. El doble del importe que no se ha pagado, debe de quedar claro. El artículo 185 dice que la oficina del remitente deberá marcar con un sello especial que designe el valor de los timbres y que se debe de adherir al hacerse la entrega, y estos deben ser cancelados igual por la oficina de destino. Ok, ahorita vamos a ver todos estos casos, son cuestiones interesantes. Y el artículo 186 indica que al recibir las cartas insuficientemente franqueadas, la administración de destino eh, formaría desde luego una lista de ellas por orden alfabético y la pondría a la vista de todos por 30 días. Esto era para la gente que no tenía el domicilio
establecido, por ejemplo, las cartas que decían doctor Ramírez o licenciado Ortega conocido y no traían no tenían descrita la dirección, esas debían de ir directamente a una lista, a menos que el cartero supiera dónde vivían o también que tuviera indicado la dirección. En ese momento los carteros iban y debían de notificarles para que pasaran a la oficina a subsanar la irregularidad. También otro punto interesante en el artículo 322 es que indica que automáticamente se enviará al Departamento de Rezago las cartas insuficientemente franqueadas de los países no comprendidos en la Unión Postal Universal, para los cuales era obligatorio el franqueo completo, a diferencia de los países que estaban integrados a la Unión Postal Universal, donde había que darles camino a las cartas, para los no comprendidos había que reenviarlas a rezagos. Estos lineamientos para México son establecidos a través de lo que fue la 14ª convención celebrada el 1 de junio de 1878. En el título un, 1 y 2, la dirección, perdón, en el título 1, artículo 2, es lo correcto, en la parte de la dirección de correspondencias, daba la libertad de cobrar las cuotas extraordinarias de la correspondencia insuficientemente franqueada si las administraciones tenían la facultad de recibir esos cobros. Y también decía que esto era solamente si estaban expresamente indicados los remitentes, refiriendo a la oficina de origen. O sea, que la oficina de origen tenía que haber puesto la TED de tasado, multa por cobrar, y debía de haber indicado cuánto había que cobrar. Entonces, esas oficinas que habían indicado tenían, y si había facultades en la oficina de destino, tenían que cobrar ese porte faltante. ¿Ok? En esta convención, en la sección 8 del mismo, indica que todo lo que es la correspondencia internacional tenía que apegarse a tres artículos. El primero es que la oficina remitente debía de indicar las cifras en negro colocadas al lado del timbre, expresado en francos y céntimos. ¿Ok? El artículo 2 decía que, de acuerdo a la indicación de la oficina de destino, este tendría que colocar la cuota del doble de la cantidad que faltaba. O sea, ya debía de ir indicado, no debía de faltar. Y el tercero es que en el caso de que no se hubieran utilizado los timbres postales, se debería de tomar en cuenta que a esta circunstancia se le colocaría un cancelador, un matasello con el número cero, y que sería colocado al lado de las estampillas. En México a veces matasellaban con esas estampillas, ¿ok? Pongan atención en esto porque más adelante vamos a ver unos casos prácticos muy, muy buenos. Que para el control interno, eh, también en el artículo 222 del Código Postal, decía que las oficinas de salida debían de hacer un reporte a través de sus administradores que tenían que enviar a la Dirección General, a la Administración General en la Ciudad de México, y que ese extracto de facturas relativas a lo que era la insuficiencia de franqueo se tenía que enviar por mes. Cada mes al corte tenía que enviarse una factura con el total de lo que habían encontrado que iba insuficiente en el porte. Lo mismo era una instrucción para los jefes de las sucursales. Esta instrucción estaba indicada en el artículo 355 del mismo código. También, de acuerdo al reglamento de la Unión Postal Universal y plasmado en el artículo 398 de nuestro código postal, decía que cualquiera de estas piezas que no sea reclamada debía de ser retornado a la oficina de origen. Esto hablando de correspondencia internacional, ¿ok? Esto era lo dictado por la Unión Postal Universal. Y por último, en uno de los artículos transitorios, el 14, decía que la fecha para reenviar de todas las administraciones a la Dirección General las cartas insuficientemente franqueadas era el 31 de diciembre de cada año. ¿Ok? Ahora vamos a ver un par de ejemplos y ejercicios. Esta es una carta que trae un porte de 10 centavos, es al interior del país, que fue tasada
En México, además de los gomígrafos, de los sellos, se aplicaron unas etiquetas que indicaban los valores faltantes, ¿ok? Esta de aquí morada que se ve al lado es la que indica falta de porte. Me voy a ir al reverso para que puedan verla. Ujú. Esta etiqueta era lo que estaba indicando que faltaba, ¿ok? Entonces, aquí vemos el primer caso de cómo se indicaban en México. La etiqueta, este es un segundo caso, la etiqueta lo que marcaba era ya lo que se tenía que cobrar en el destinatario, ¿ok? Esta es la carta del frente. Vayan apuntando sus dudas porque las vamos a trabajar al final, ¿ok? Había un libro que se llamaba Prácticas del Servicio Postal Mexicano, que describía lo que eran las actividades por cada una de las personas que integraban el correo, y ahí se describe que se debe utilizar el sello número 10 como insuficientemente franqueado, y al cual se le debía de agregar también pues, la nota de cuál era la insuficiencia en el doble reporte, ¿ok? Este es un caso. Aquí vemos un sobre, o sea, más grande, 1895, sale de Valle de Santiago, Guanajuato, en diciembre 23. Va a, perdón, primero vamos a ver el reverso, porque aquí está el porte. Este fue el primero, el 5 centavos de la Ciudad de México, ¿ok? Lo identificamos porque el remitente es Ciudad de México, ¿ok? Aquí está. Y paga 5 centavos, por lo tanto, faltaban 5 porque el porte eran 10. Aquí se pone la T con el 10. El destinatario está en Valle de Santiago, y al llegar a Valle de Santiago eran colocadas las dos estampillas que daban un porte de 10 centavos, como lo indicaba aquí el cancelador, y era pagado, ¿ok? Si nosotros nos vamos a esta parte, vemos fechas. 21 de diciembre de 1895, perdón por tanto movimiento. 21 de diciembre de 1895, 5 centavos, faltaban 5. Esta SADA va y solicita el cobro de los 10, llega a su destino en la ciudad de Valle de Santiago y es pagada y cancelada el 23 de diciembre. ¿Okay? Así funcionaba prácticamente también el cobro. En esta carta algo interesante es esta etiqueta que vamos a decir, papel roto que estaba adherido a algo, y era una etiqueta, era una nota instructiva. Esa nota instructiva era esto que ven aquí. Y decía, las personas que reciban cartas insuficientemente franqueadas deberán integrar el porte y un tanto igual de multa conforme a los artículos 180, 181, 182 del Código y el 180 del reglamento. Deberán adherir los timbres en el mismo sobre, exigiendo sean cancelados por el empleado de correos que haga la entrega. Ok, vamos a ver nuevamente el caso, de acuerdo a toda la regulación que vimos. Tenemos una estampilla que sale de la Ciudad de México con 10 centavos, y lo que nos indica prácticamente es que faltaban 5, debían de ser 15 centavos, esto por cuestión de peso. Entonces, al faltar 5, se tasa por 10 y llega a su destino en Veracruz. Se agregan los 10 y se cancelan. ¿Ok? Entonces, esta parte es la parte del ejercicio en México, como debía de aplicarse al interior. ¿Vale? Vimos 4 casos, 2 con etiqueta, 2 con la indicación del gomígrafo. El reverso. Y bueno, eh, también decía que se podía utilizar el gomígrafo número 20 para la correspondencia al exterior, anotado en el costado con lo que eran los francos y céntimos para cada uno de los portes faltantes. ¿Ok? Y esto debía de
cobrarse y lo debía pagar el destinatario en el exterior. Vamos a ver más adelante unos casos. Estos son. Aquí estamos hablando de una carta de 1905 que trae 2 centavos. Para esta época la tarjeta postal pagaba 3, pero también aquí vemos, bueno, aquí vemos la T de tasado o de multa y vemos un pago de 10 centavos a la hora de entregar. Este ejercicio era porque lo faltante, recuerden que para la correspondencia internacional decía que se tenía que indicar en francos y céntimos, ¿ok? Entonces, aquí es donde viene la parte complicada de estudiar la correspondencia internacional tasada porque había una equivalencia, un valor peso franco que era el que determinaba este valor. Hay una tabla, el correo tenía una tabla de esas equivalencias, no solamente para la cuestión de francos, sino también para los países que no estaban comprendidos en la Unión Postal Universal y que nos daba los valores equivalentes de franco a la moneda del país destino. ¿Ok? Este es otro caso, igual trae 2 centavos, eh, pagaba igual. Aquí estaba indicado 10 centavos y aquí están 10, estos son 15 y 5, ¿ok? Pero porque no son francos, ya que son francos franceses, no eran los suizos como el anterior. Ay, no es cierto, no me hagan caso, estoy confundiéndome. Seguimos con otro ejercicio, igual 5 centavos, marcan con manuscrito faltante y paga los 25 centavos en el destino. ¿Ok? Ok, ahora sí, este caso es un poquito más particular porque este no se paga con francos, este se paga ya, no, perdón, no, se paga con francos, pero ya se paga ahora no en Francia, este se paga en Bélgica. ¿Ok? Para el pago de estas tarifas faltantes, estos portes faltantes, cada uno de los países determinó lo que eran estampillas. Para Estados Unidos el postage due, para otros países exclusivamente lo que eran tarifas a cobrar. En México no existieron, en México solamente existieron la indicación y era pagado con timbres postales. Este es otro caso, nuevamente 2 centavos, faltaban 10, se cobraban 10. Aquí tengo una irregularidad. En este no comprendo bien por qué está la tarifa eh, marcada como 20 cuando está indicando 10. Ahorita lo analizamos. Puede ser también que en este tipo de materiales, como indicaba la norma que debía de cobrarse el doble, la inexperiencia de la gente que estaba cobrando, veía 10 centavos y decía, el doble, y por eso es que cobra 20. Pero realmente no tiene relación. Las correctas deben ser como estas, ¿no? Que faltaban 1 centavo y se cobraban 10. Vamos a ver otro, también falta 1 centavo y nuevamente cobran 10, pero este con portes distintos. Misma situación, aquí falta igual 1 centavo, pero aquí algo interesante es que el porte o la equivalencia era prácticamente de 2 céntimos y medio por cada centavo faltante de México. Por eso se pagan 5. Y es porque este es 1902. Ese es un caso de 1903, donde aquí se puede observar que es prácticamente lo mismo, pero con una tarifa actualizada, porque aquí 5 centavos eran
De los 2,5 que eran por centavo, en este son 5 centavos y se pagaban 10. ¿Ok? Este es un caso un poquito más particular porque la carta la tarjeta postal es esta. Nos decía la regulación que las cartas no franqueadas no debían de encaminarse, solamente las que tuvieran indicado que le faltaba aporte. Eh, Se ha revisado, le revisé con luz ultravioleta, no tiene ninguna marca del porte que se haya caído. Entonces, estos 10 centavos, por supuesto que eran los que faltaban, aún así fue encaminado y cobrado en el destino, lo cual debió de haberse identificado como no franqueado y no se debió de haber encaminado. Este es otro caso, pero este es de una tarjeta carta que debía de haber pagado 10 centavos. Se marca con 25 en su equivalencia y también aquí se pagan 20, pero yo creo que este es como nada más es el frente y era tarjeta carta, posiblemente en la parte posterior faltante debían de haber estado los otros 5 centavos, a menos que este pudiera ser algún error también en el cobro. Eso fue todo lo que aplicó la regulación de 1884 en nuestro primer código postal y de ahí se aplica prácticamente hasta que entran los nuevos códigos, el de 1920, y toda la parte de franqueo insuficiente se ve reflejada en los artículos 19 al 23. No cambia realmente mucho, pero es importante que los veamos. Por ejemplo, en el artículo 19 indica que la excepción del franqueo que era obligatorio, solo, se admitiría en lo que eran cartas y tarjetas postales que se encontraran insuficientemente franqueadas. Recuerden que la regulación decía que todas las cartas era obligatorio tener franqueo. Entonces, el artículo 19 se expresa de esta manera para que se le pueda encaminar a las cartas que les faltaba porte, ¿no? Que no estaban franqueadas en su totalidad. El artículo 20 aclara que se considerarán insuficientemente franqueadas las correspondencias que lleven adheridos por lo menos un timbre correspondiente a un porte y la insuficiencia no exceda de 2 portes. Esta parte también es bien importante porque el peso podría determinar también las clases y lo vamos a ver un poquito más adelante. El artículo 21 también indica, Eva, que la insuficiencia que fuera mayor a 2 portes se consideraría como no franqueada y no se le daría curso, devolviéndole al remitente si estaba indicado y de no estar indicado se nos haría una lista por 30 días para que se subsanara la irregularidad. Y el artículo 22 nos decía que quien reciba la pieza insuficientemente franqueada, sea destinatario o remitente, debía de pagar el doble de la insuficiencia, prácticamente como veníamos trabajando. Y el artículo 23 dice que la oficina de depósito o la que advierta la insuficiencia marcaría con una T expresando a continuación lo que eran con letra, los pesos y centavos que deberían de cubrirse con timbres postales que se cancelarían en su presencia. Esto era para la correspondencia al interior. Entonces, aquí vemos una al exterior. Vemos que fue con un porte de 8 centavos, franqueado con 8 centavos, hay un faltante, se determina que son 10 centavos a pagar y aquí hay de nuevo esta, vamos a llamarle irregularidad, que se cobran 30 centavos, cuando la regulación nos indicaba que esto era lo que había que cobrar, porque esto era calculado en base al faltante ya en el país de origen indicado en francos y céntimos. ¿Ok? Esta es una al interior del país, esta aplica el gomígrafo. Esta, si ustedes ven aquí, sale de la Ciudad de México con 25 centavos, dice que faltan 10, llega a Durango, faltan 10 por cuestión posiblemente de peso en vía aérea, se tasa con 10, llega a Durango y se pagan los 10 para completarlo. ¿Ok? A partir de 1936, que tenemos
otra actualización en la regulación, todo lo que era la correspondencia insuficientemente franqueada, que se identificaba como irregular, contempla también ya la insuficiencia de franqueo pero en la Ley de Vías Generales de Comunicación, ¿ok? A través del artículo 440. Y aquí en esta regulación decía que los portes que se colocaran tenían 5 días para poder ser actualizados. Por eso esta carta, voy a irme aquí, que le colocaron 25 centavos el 1 de agosto, tuvo la posibilidad de al día siguiente actualizarse con 25 centavos más para poder encaminarse a su destino. Y podemos observar que el matasello de la primera estampilla sobre este está sobrepuesto el segundo franqueo para completar el porte. Estas son igual al extranjero. Aquí se marca con 4 céntimos, pero no hay tampoco razón ahorita aparente de por qué pagaba 50. Habría que hacerse alguna conversión, pero yo no he podido identificar cómo es que se hacía la conversión. Otra de las leyendas que aparecía era no tiene porte suficiente para el servicio, en este caso aéreo. Y vamos a ver ahorita en la regulación de 1953 que empieza a también ser muy específico, que no nada más se tenía que identificar como insuficientemente franqueada la correspondencia de primera clase. Aquí vemos otra correspondencia aérea a Francia y dice que están faltantes 66 céntimos o 66 francos, debe ser francos por la F, y marca 50, 60, 50, 50, 60, 65, 66, cubre completamente el porte. Esta otra tarjeta postal está tasada con 5 centavos y una de las cosas que me ha llamado la atención también en esta parte es cómo se puede identificar si estuvieron o no cubiertos los portes, porque tengo otra cantidad de cartas y tarjetas postales que no traen el pago. Entonces, este pedacito de etiqueta que se ve aquí abajo era la recepción. Esto lo identifiqué en otra pieza que sí está completa. Aquí nos marca igual que se deben de pagar 10 céntimos. Y esta pieza que lamentablemente está rota, pero cumplió su función, está cubriendo ese porte que indicaba la etiqueta a la hora de la llegada. Ahora, en 1936 ya se hacía mucho hincapié de verificarse los pesos de las clases mismas. Ya no se hacía la distinción de lo que era el no franqueado y el insuficientemente franqueado. A ambas se les tenía que dar curso y se tenía que cobrar el doble del porte. Y aquí viene la parte de 1953, donde a partir de 53 hasta los subsecuentes códigos postales, prácticamente se mantuvo igual. Y en el artículo 176, se contemplaba lo que era la correspondencia irregular. También no franqueado e insuficientemente franqueado eran prácticamente lo mismo y se indicaba que toda correspondencia que contuviera un remitente indicado debía de ser devuelto. Aquí ya no se estaba pidiendo el cobro a menos que no lo tuviera indicado. Se tenía que ir, mientras tenía que devolverse. También en el inciso B decía que las que no indicaran remitente o no fuera posible devolverse, se tenían que despachar al destino, como les indicaba, y que se tenía que utilizar el sello número 11, no franqueada, o el número 10, insuficientemente franqueada, según procediera. En ambos casos se cobraría el doble del porte faltante por los derechos postales. El inciso C indica que las estampillas adheridas en cartas, principalmente
las que no cubrieran el porte total, ni suficientemente franqueadas, tendrían validez si éstas completaban el porte dentro de los siguientes 5 días. Lo mismo que pasaba en el caso anterior, donde se veía una carta con 25 centavos de porte, matasillada el primero, y el día 2 se completaba el porte y se enviaba a su destino. Es exactamente el mismo caso. También los no franqueados ya tenían que encaminarse o tenían que regresarse a su remitente. También indicaba aquí ya específicamente que otras clasificaciones, como segunda clase, tercera clase, cuarta clase, o lo que eran las correspondencias mixtas, que no estaban indicadas como mixtas, se iban a clasificar como insuficientemente franqueadas. También todos los artículos de valor, al no ser enviados por seguros postales, debían ser considerados insuficientemente franqueados. Y ante lo que era la sospecha de llevar valores, se tenía que aplicar el sello número 7, que era compruébese el contenido, y debía de retornarse al remitente. Esta misma instrucción debía de ser acatada por las oficinas fijas y ambulantes ante la falta de porte o lo que era el porte parcial, con la obligación de identificarlo, poner el tasado y cuánto tenía que pagar y darles curso. Este era un caso, este fue un caso, este es un caso internacional. Paga 1 peso, pero le faltan 50 centavos, que al llegar a Bélgica se hizo la conversión y se pagaron 2 francos. Ellos aplicaron esta no estaba aquí en la carta, aparentemente en la tarjeta postal. Este caso también enviado a Italia, eh, está tasado, está marcado como insuficientemente franqueado, pero no trae indicado el porte y en el reverso tampoco está pagada, ¿no? Muchas de estas cartas hay que tener pues mucho cuidado porque a final del día no hay posibilidad de comprobar que sí hayan salido. No, es cierto, esta fue de vuelta porque en el reverso trae el remitente, ¿ok? Como decía la instrucción. Este es otro caso, insuficientemente franqueado. Aparentemente sí es enviado, pero tampoco hay forma de comprobarlo, porque no, aquí aparentemente estaba el pago, pero no hay forma de saberlo. Comparado con que este es enviado a Italia, se tasa, se marca que faltan 60 céntimos y en Italia es pagado con un franqueo mecánico. Aquí se puede ver. Este es el franqueo mecánico de Italia, fue cobrado ya en el destino. Ahora les recuerdo, había una parte en la que decía la regulación que desde la época del México, el ingreso de la Unión Postal Universal, donde eh, no franqueado tenía las cartas que no estaban franqueadas porque llevaban timbres que no fueran para el servicio postal o no llevaran ninguna franqueo, debía de colocarse también. No, no, perdón. Las cartas que llevaran timbres que no fueran para el correo, debía de colocarse un cero a un costado. En este caso no se aplicó, nada más se colocó que no estaba franqueado porque estas estampillas son de beneficencia para la lucha contra la tuberculosis. Pero la siguiente carta está muy interesante porque en esta sí se aplica este cero. Aquí lo vemos. Y se encamina y a la hora de llegar se le coloca por pagar y pues como está enviado a eh, colonia inglesa, se paga con un postage due. Entonces, este es un caso un poquito más particular. Estábamos también en la época en la que ya no se hacía distinción del no franqueado, por lo tanto se tenía que encaminar. Este es el reverso, pero de esta carta.
Y hay que tener cuidado porque en esta carta que parece que está pagada, eh, es una carta que sale de la Ciudad de México, ¿ok? Parecería que fue pagada con timbre fiscal y a la hora de llegar a Puebla, que era el destino, se paga con ya el franqueo postal, correcto. Pero cuando nosotros revisamos las fechas, si no me equivoco, es 5 de agosto de 68 y a Puebla es imposible que haya llegado el 7 de julio del 68 o del 98, perdón, de 1898. Pues esta carta no creo que haya sido jamás tasada, por eso también hay que tener cuidado. Este manuscrito es aparentemente una falsificación. No tiene mucho sentido lo que estamos viendo aquí. Entonces, también es una de las dificultades que hay con la parte de los tasados. Hay que tener mucha experiencia y entenderlos bien para poder hacer un juicio y pasarla como una pieza válida o correcta. Como conclusión, el estudio de lo que es la insuficiencia de franqueo es un área de estudio con un potencial enorme, siempre y cuando se apegue a la regulación que acabamos de ver, que es compleja, es un poco tediosa también de verla. Y bueno, no me queda nada más que agradecerles por su atención. Gracias, Mario. No, gracias a ustedes. Ahora yo paro las preguntas. Hay muchas piezas que ver, hay unas que yo mismo no comprendo, pero habría que revisar bien la regulación para poder entender de qué estamos hablando. Ujú. Ahí Marisol tengo la mano en alto. Una Marisol. de las cosas que... Ah, sí, por favor, Marisol. Sí, hola, hola, oye, excelente tu presentación, me encantó. Tengo unas dudas. Cuando tú hablas del código postal y Gracias. de la regulación, con eso te refieres a la regulación nacional, ¿verdad? A la regulación Es construida correcto. Nosotros tuvimos ¿sí? Y de la segunda México. pregunta, Así es. y- Nosotros en... Ujú. sí, la segunda pregunta está desfasado, parece. Y la Se segunda cortó un poquito. pregunta tiene que ver cómo, cómo era la operatividad de descubrir cuando faltaba el porte adicional, cuando faltaba el franqueo, y cómo era la operación para el cobro. O sea, ¿era el cartero que cobraba o a la persona se le dejaba un aviso y tenía que ir a una agencia? ¿Cómo era ese procedimiento? Mario se desconectó, seguro su conexión de internet se caía, de repente entra en un momento. Si quieres, Henry, pon pausa en Ah, ya volvió Mario. Mario, tu micrófono. Mario, Ya te escucho bien, Marisol. Muchas gracias. Acaba de con- reconectarse en mi computadora. ¿te repito las preguntas o no? ¿O Sí, está por ok? favor. Ya, la primera tiene que ver que cuando tú hablas del código postal y la regulación, ¿se refiere a la regulación interna del país en términos postales o te refieres a la regulación UPO? Y la No, segunda pregunta tiene ok. que ver cómo, era la operación en términos de cómo se descubría cuando le faltaba el porte, quién se hacía cargo de eso, en qué parte del Ok. proceso y cómo se cobraba. ¿Era el cartero? ¿Cómo era eso? Esas dos. Mira, primero, sí, código postal y guía postal para México fueron las dos regulaciones nacionales. El código postal prácticamente surge a raíz de que nosotros ingresamos a la Unión Postal Universal y tuvimos que cambiar la regulación previa, que era una ley del timbre, de la estampa, y tuvimos que pasar a lo que fue una codificación más
general. Por eso tuvimos el código postal y la guía postal universal. La guía postal basada en la Unión Postal Universal, perdón. Eh, la segunda pregunta, ¿quién detectaba eso? Eran los servidores postales. Todo lo que, que ventanilla. Hay una parte de procedimientos en las cuales los carteros tenían asignados cierto número de buzones. Esa correspondencia que ellos recolectaban tenía que ser verificada en la oficina. Hay procedimientos en prácticas en el libro Prácticas del Servicio Postal, en el cual se indicaba que como incluso era paso uno, eh, abrir el candado del buzón. Paso 2, revisar, sacar toda la correspondencia. Paso 3, revisar que no existiera ninguna carta abandonada. Luego, paso 4, cerrar el buzón. Entonces, cuando llegaban ellos a la oficina, el procedimiento era revisar que todas trajeran estampilla, revisar que todas trajeran el porte completo y de acuerdo al peso de la carta. ¿Okay? Y entonces ahí era donde se detectaba. Ya en ese momento ellos tenían que poner la T de franqueo insuficiente, no franqueado, de acuerdo a la o encontraran en la carta, y si tenían franqueo insuficiente debía de encaminarse, decía la regulación, entonces se tenía que ya identificado con el porte, mandarse a destino. El destino, las regulaciones de la Unión Postal Universal decían que los servidores postales debían de retener esa carta y debían de informar al destinatario que tenía una carta pendiente. El destinatario tenía que ir a la oficina a reclamar esa carta y en ese momento pagaba el faltante. Dependía de las oficinas y de los servicios postales. Por ejemplo, en México decía que si había, que se tenía que hacer una notificación y de cualquier forma se tenía que poner una lista como la posta restante que indicaba el nombre, el apellido y la carta que tenían ahí pendientes. Entonces ahí en ese momento iba la persona o con una cartilla de identidad y hacía la reclamación de su carta. En ese momento pagaba la diferencia, se pegaba y se cancelaban esas estampillas. Sí tengo Súper, buena conexión muchísimas porque gracias. me sale un letrero que digo No, muchas conexión gracias, débil. quedó súper claro. Me imagino, Ok, pensando en los gracias costos, me Marisela. imagino todo el costo que significa ir a dejarle la nota al remitente, que vaya a la sucursal, que vaya, mejor ni hubieran cobrado los 10 centavos, pero bueno, eran los procedimientos. Ujú. Mauricio. Prácticamente yo, conforme lo que he leído, creo que pues a final de cuentas, si hubiera ido con el porte completo, el cartero todavía tendría que haberla ido a entregar. Entonces el mismo viaje ya iba a estar cubierto. Lo único que hacía era, en lugar de entregar la carta, dejar una notificación. Y a partir de ahí tenía la persona interesada que ir a pagarlo y no lo iba a pagar con la diferencia para completar ese porte de la entrega, sino iba a ir con un excedente que era el doble del faltante. Mario, muy interesante tu charla, muchas gracias. Eh, Muy bonito todo. Mira, te quiero Gracias, Juan. compartir un sobre de Honduras, así que ahorita que busqué uno, bueno, que para empezar, de Honduras encontrar un sobre con multa no es fácil, o sea, no es que aparecen seguido. Uno creo que es hasta por desconocimiento de las tarifas de algunos empleados postales y otro creo que simplemente a algunos ni les importaba mucho, pero te lo voy a compartir este sobre que me pareció muy interesante y se parece a uno que tú mostraste por los timbres de DEVE, que va para el Reino Unido. Eh, Aquí lo curioso, o sea, para que en realidad la persona quiso pagar los 15 centavos de porte con dos estampillas de 5 y la mitad de una de 10. Eh, Acción que en Honduras no es que no era común, pero por cierto tiempo se toleró ante la escasez de estampillas. Entonces, en algunos lugares, cuando no había, las cortaba.
Este sobre, lástima, solo atrás dice que el remitente estaba en Puerto Cortés, eh, pero no sé si fue puesta en Puerto Cortés. Solo sabemos que esta tesis se puso en Honduras, porque si es de la misma tinta que el cancelador de las dos estampillas de 5. El hecho que lo hayan notado aquí es algo curioso. Generalmente estas estampillas bisecadas era cuando llegaban a destino que no las aceptaban y generalmente ahí es donde cobraban o ponían la indicación que había que pagar, las multaban y que había que pagar una diferencia. Pero aquí desde origen, por lo visto, si alguien se fijó que esta estampilla no debería ser así y la multó. Entonces me pareció interesante. No, no hay muchos sobres de Honduras con esto, pero y aquí están, digamos, como el sobre que mostraste en tu foto número 72 creo, que igual le pusieron en Reino Unido el postage due, la equivalencia. Aquí por lo visto, 5 centavos, bueno, no sé si era el doble, habría que ver cómo tasaron, no sé cuál era el cambio de los 10 centavos para los 5 centavos y si eso equivalía a penique y medio. Eh, pero aquí les muestro este sobre muy interesante. No sé, Mario, en México, eh, para la correspondencia al exterior, porque muchas de las que nos mostraste eran adentro de México, pero para la correspondencia al exterior, estas cantidades que faltaban, ¿era una oficina particular la que lo vigilaba o podía ser cualquier oficina de tránsito de las cartas que tenía la potestad de tasar? ¿Estás en mute? El Ah, principal encargado era la oficina de salida. Ellos eran los primeros que hacían la revisión. Por eso es que la mayoría de las test son aplicadas en el momento en el que se recibe esa carta o en el momento ujú, en que se obtiene esa carta. Hipotéticamente hablando, creo que la mayoría eran de recolección de buzón, ujú, porque si entregabas en ventanilla, el servidor, el auxiliar postal, pesaba la carta y no te iba a ujú, decir 8 centavos y después decir que faltaba, ¿no? ujú. Entonces ese era el procedimiento más lógico. Por lo tanto, creo que sí, definitivamente el encargado era la oficina de origen, Ujú, pero también la regulación dice ahí que cualquiera, no importaba si era agencia, si era oficina ambulante, si era una transitoria, tenía que estar al pendiente de eso. ujú. Entonces, en la que se detectara, tenía que marcarse. Sí, perfecto. Gracias. Gracias, no. Y Mario, ahí una, respecto a la carta que pusiste antes de que podamos pasar a alguna otra. Ah, gracias. Un segundito, Henry, por favor. Respecto a la carta que colocaste, esa es Lo la voy a poner dificultad de también en nuevo. México. Ujú, En México, a pesar de que la regulación de la Unión Postal Universal decía se debe de poner en francos y cobrar el doble, pues obviamente sí entendemos que lo que se marcaba era el faltante, al menos en México, ujú, pero lo difícil es el equivalente, o sea, encontrar la equivalencia, ujú, porque es la parte que fluctuaba mucho. ujú, En un periodo tuvimos nosotros en México una moneda muy estable, pero después, cuando se volvió muy volátil, cuando fueron eventualidades principalmente por movimientos del país, ujú, sí creo que se vuelve muy complejo, porque ujú, tú ves que está pagado, pero ujú. no puedes tú encontrar es que se me va la palabra ahorita, ¿La el tipo de equivalencia? cambio Ujú, correcto, la equivalencia. O sea, debe de ser el doble del faltante, pero ¿cuál era la equivalencia? Es la parte complicada, porque no es constante. ujú. Sí, porque en esa época, con el dinero de Honduras y el dólar era el 2 por uno, pero ahora pasarlo a libras esterlinas y con el sistema de aquel Decía entonces que que era era libras, chelines y peniques, es lo la regulación de la Unión Postal Universal Ujú, utilizaba como moneda para todo el proceso postal los ujú, francos ujú, suizos. O sea, por eso
Y bueno, y esa es la otra cuestión que yo tengo como duda. Las, las viñetas, los timbres para el cobro de eso, tengo entendido que estaban en francos suizos y los que sacaron en su moneda hacían también ese cambio, ¿no? Ujú, O sea, de francos lo pasaban a no sé, chelines, a no sé, liras, cualquier otro equivalente. Y es la parte también en la que se vuelve muy complicado entenderlas, ujú. que no hay esa forma de hacer una Sí, equivalencia. Tienes que hacer dos y o tres conversiones. una observación, no eran francos suizos, eran francos oro, Ujú. la Eran moneda de franco, intercambio. Sí, era cierto, franco oro, es cierto. cierto. Tienes razón. Gracias. Ahora sí, Henry. Yo tengo una Ah, pregunta, dale, Jorge. perdón. Oye, Perdón. Mario, tradicionalmente el intercambio en la Unión Postal Universal desde que se constituyó hasta quizás algunos años, hace poco, digo, poco relativamente, era el intercambio era en francos oro. Luego se Francos Oro, cambió es a correcto. los derechos generales de giro. Sí, el intercambio internacional, pues para hacerlo más equivalente. Bueno, tiene todo un tema económico, pero mi pregunta, aunque utilice este concepto, mi pregunta va más relacionada con lo siguiente. Cuando se enviaba una falta de porte al extranjero y el extranjero cobraba el porte, ¿qué se hacía con ese dinero? ¿Tienes alguna idea? Se supone que en base a lo que era la Unión Postal Universal, una de las estandarizaciones que había era que yo, México, te enviaba cartas a ti, tú ibas a entregarlas y tú, llámate Suiza, Francia, me mandabas cartas a mí y yo iba a entregarlas. Y dentro de esos acuerdos, en las convenciones, estaba que cada uno de los países tenía que hacer un balance de lo que entregaba por cada país. O sea, yo tenía que hacer un balance de cuántas cartas entregué de Francia, cuántas cartas entregué de Suiza, cuántas cartas entregué y entregárselas a mis iguales, al correo de ese país. Y ellos tenían que hacer lo mismo. Entonces, en esa reciprocidad se tenía que hacer un corte y se tenían que cubrir los montos, porque no era que yo me unía a la Unión Postal Universal y ahora si tú mándame 10 millones de cartas, yo te voy a mandar nada más uno y ahí estamos a mano. Había vamos a llamarle, eh, esa balanza económica y también esos portes que se cobraban en el extranjero no eran enviados a México, eran aplicados directamente a esa balanza, porque era un Oye, cobro que estaban haciendo lo, ellos. lo que yo, lo que yo he entendido de la Unión Postal Universal es un poquito diferente a lo que tú dices en cuanto a esa balanza. eh, lo que yo he leído desde hace muchos años y siempre pensé que era una balanza como la que tú decías, pero la verdad es que era más que todo o lo que yo sé, ¿verdad? Puedo estar equivocado, que era de compensación en el sentido, por cada carta que tú recibes, se está generando una carta que te enviaron y entonces ahí es donde se compensaba. Lo que Sí, eso tú, justamente, por eso se hacía sí, sí, pero, un pero, balance, o sea, pero y había una diferencia dame, siempre. dame un segundo, Esa diferencia la tenías sí, que déjame cubrir. terminar, déjame Ujú. terminar. Lo que se dieron cuenta a lo largo de los años es que, hasta donde yo sé, ¿verdad? Puedo estar equivocado otra vez, insisto, que se dieron cuenta que había unas diferencias de algunos países que eran muy receptores y se quejaban de que no les pagaban los países que enviaban. ¿Por qué? Porque tenían que distribuirlas y no enviaban muchas cartas a ese país. Ujú. Sí, imagínate, el caso típico es lo que sucedió más o menos ya en el 2019-2020 entre China y Estados Unidos con la pandemia. Al momento que surgió la pandemia, ¿qué es lo que pasó? Que muchas cosas se estaban pidiendo de China, entraban a Estados Unidos y las tenía que distribuir a Estados Unidos, pero China no les pagaba. Y no había tanto correo que iba al otro lado. ¿Por qué? Porque eran solicitadas digitalmente muchas de estas compras y muchas de estas cosas. Entonces, la balanza realmente no era tan simple. Se empezó a hacer y lo empezaron a hacer primero por quinquenios y luego, antiguamente, me estoy refiriendo a hace 50, 80 años, por quinquenios, pero sí siempre ha habido países que son más receptores que otros, pero buscaban balancearlo, pero no en ese año, porque nunca sabían cómo iba a estar el correo.
hasta donde yo tengo entendido. No era una Mm. balanza, no era una balanza de 1 a 1. Nunca, nunca ha sido así. Incluso hoy en día no es así, hasta donde yo os conozco. No sé si tú tengas otra información. Chicos, yo ahí le puedo decir algunos datitos si lo estiman. A ver, Adelante. adelante, Marisol. Sí, claro. Bueno, tengo la suerte de conocer bien ese tema porque justamente al trabajar en la Unión Postal Universal, trabajé mucho con el tema de las tarifas de intercambio. Entonces, justamente antes del año 69, el concepto de que por cada carta que se generaba tenía que haber una carta que volvía, existía. Pero ahí, a partir del año más o menos 60, 60 y tanto, se creó un concepto que se llamaba gastos terminales. Ujú. Y esos gastos terminales, en el fondo, era lo que cada país debía pagar o sea, por ejemplo, si Chile le mandaba 1 tonelada a Estados Unidos y Estados Unidos le mandaba 20 toneladas, se generaba un neteo y más bien Estados Unidos le tenía que pagar Ujú. a Chile, ¿ya? Y eso se empezó a crear, o sea, se empezó digamos, a desarrollar hasta que empezó a haber un cambio en la composición de la carga, pues entonces se dieron cuenta de que en realidad ya la gente no estaba mandando tantas cartas, sino que eran más bien pequeños paquetes de compra por internet, más o Ujú. menos eso empezó a pasar como en los principios del 2000, por ahí. Y ahí cuando tú dices lo de China y para la pandemia, ahí lo que pasaba era que los chinos no pagaban, pero no porque legalmente, no porque la reglamentación dijera que no correspondía, sino porque simplemente no pagaban. Entonces, China con la pandemia quedó, o sea, debía millones de dólares a los países y no pagaba. Pero eso después se fue regularizando, pero en realidad si China con estas ventas por Alibaba y qué sé yo, mandaba, por ejemplo, 1.000 toneladas y Estados Unidos mandaba 500, China le tenía que pagar esas 500, ese diferencial de 500 toneladas a una determinada tasa de intercambio Ujú. que se les llama gasto terminal y que es una fórmula, que es una composición entre es un cobro que tiene mucho que ver con la tarifa que cada país internamente cobra y eso se mete como una juguera y se transforma en un precio que se cobran entre los países. Entonces, es bien interesante esa parte también. Y ahí, anteriormente, ahí se metían estos gastos de tasas que multadas, se metían en esta juguera de pagos que se tenían que hacer entre los países. Pero Marisol, entonces lo que estás diciendo es que hasta antes, que era más o menos lo que yo había entendido, hasta antes del 69, de 1969, no había un neteo. Eso se No, empezó a hacer posteriormente al 69, ¿verdad? pero más o menos en los años 60 Sí, sí. sí, o sea, no había un neteo de 1 a 1. Se empezó a No, hacer posteriormente porque había países que recibían más correo que otros y que lo tenían que distribuir los receptores y que no recibían ningún pago por ello. Así es, ¿verdad? exacto. O sea, los mayores exportadores de carta eran los ingleses, bueno, siguen siendo los ingleses, los alemanes, Estados Unidos, Canadá, eh, China. Son los mayores, digamos, exportadores de carta, enviantes de carta. Pero Ujú. los países en desarrollo como China, México, o sea, como Chile, México, Argentina, qué sé yo, esos son muy pocos enviadores de carta. Más bien somos muy receptores de carta. Y ahí es cuando los países más chicos se dieron cuenta, oye, no, pues cómo, yo estoy gastando un montón, tengo un montón de gastos operacionales, estoy recibiendo, nunca estoy recibiendo lo mismo que envío. Y ahí se Claro. generó todo este proceso. Y entonces, siguiendo con el mismo orden de ideas, cuando se cobraba la tarifa por falta de porte, lo más probable es que el país receptor de la carta se quedaba con ese dinero. No Sí. creo que lo reportara. Ese Era, No, detalle no lo sé, ese pero, detalle no lo sé, pero en lo, ese lo caso, tenían que reportar, bueno, de claro, hecho, desde el... Lo tenían que reportar porque ahí estaba indicado que tenía que hacerse un corte e indicarse a la Dirección General. En México la Dirección General es la que tenía todos los convenios. Y obviamente, ¿para qué quería un reporte de eso? Pues para poder hacer pero sus, Mario, sus me refiero, balances. esas cartas que tú mostraste que iban al extranjero de Ujú. México,
que eran a Mm, Francia, Bélgica, esos lugares. En esos lugares cobraban ujú. la falta de porte y ellos se quedaban con ese dinero. Sí, sí, Imagínate pero hacer la lo contabilidad hacia aplicaban atrás, al... sería No, enorme. no es que no se hacía contabilidad hacia atrás. Ellos lo cobraban y ellos lo conservaban y era parte de sus... Mira, tengo que checar. Yo aquí atrás, por acá, tengo una, una de las convenciones de Estados Unidos, una de las convenciones de la Unión Postal Universal que habla del intercambio de bultos postales. Y en realidad es que ese fue el método en el que se cambiaban las cartas. No hablaban de carta uno a uno, siempre hablaron de bultos y esos bultos tenían un peso Ujú. determinado y ahí es donde se manejaba la cantidad de, ¿no? Y no pagaban por carta enviada, pagaban por pesos. Este, entonces, sí, obviamente no reportaban 10 cartas, sino reportaban el monto faltante y el monto cobrado en el exterior tenía que ser aplicado a algo. ¿A qué era ese algo? Pues ese intercambio y esas aplicaciones de los bultos. No era devuelto porque, te cobré 500 pesos, ahí te van. No, era aplicado al intercambio general, al grande. Ya, muy bien, gracias. Mario, dos cosas, y Ujú. empiezo por la segunda porque ahí viene parte de lo que se está hablando. Eh, Inclusive antes de la General Postal Union, que es originalmente la Unión Postal Universal, en los países, digamos, de Europa habían los tratados, ellos efectivamente hacían todo el intercambio por bulto, e inclusive las cartas que vienen de América se veían esas que tienen el 2 francos 87 y un franco 90 después que abren la línea de Panamá a San Nacer. Entonces, cada país ya tenía esa ruta de intercambio. Ahora, cuando se establece la GPU, la General Postal Union, inclusive lo hicieron ahí un poquito más complicado porque los primeros 22 países sí estaban dentro del mismo territorio postal y no tenían ese tipo de inconvenientes, pero para los otros países se aplicaban fórmulas distintas. Eso es más, o sea, siempre eso de las fórmulas ha existido y no ha habido equivalencia y interesante que habían países que debieron pagar y no pagaron. Me imaginaba que existía, pero bueno, ahora lo sabemos más cierto. Pero el punto al que quería ir con eso es, desde un principio todos estos países, para esos países, digamos, extras que teníamos que cobrarle algo, salen las estampillas de déficit, ¿no? Y ahí mostraste una de México. ¿En qué año México emite esas estampillas y hasta cuándo se usaron? Porque veo que las internas, por ejemplo, tienen la letra T, pero te cobran la multa con una estampilla común y corriente. Entonces, ¿cuánto tiempo realmente se usaron las estampillas de déficit en México? En realidad no eran estampillas, era solamente una viñeta que indicaba, era el sustituto del, del gomígrafo T, pero ese ya te indicaba cuál era el porte a pagar. No fueron etiquetas, no tuvieron un valor postal. Claro, pero ¿Sí? son multas, pues, ¿no? Porque yo hago Sí, son multas, pero es nada más la notificación de que ahí está multada la correspondencia. ¿esas están catalogadas o no? Están en el Sí scope. están catalogadas, pero hay que tener cuidado porque llega un momento, creo que es a principios de 1900, en los que ya su uso ya no se queda indicado que únicamente se va a aplicar el gomígrafo. Los gomígrafos prácticamente fueron estos dos, o sea, todos eran insuficientemente, franqueo insuficiente o insuficientemente franqueado. Ok, Pueden ponerme en, sí, lo puedo poner en para El, todos. el que tienes el oscuro no se alcanza a ver bien, realmente. El Sí, otro sí. ahorita que Manténlo ahí, estoy, Pate, sí, manténlo ahí, gracias. ahí. Pero Ahí está. gíralo un poquito más. Ahí, Aquí ahí se ve está. mejor. Ese es Un mejor, sí. poquito, un poquito mejor. Insuficientemente franqueada, insuficientemente Como franqueada. que te cambió la luz y se ve. Ahí se ve Ujú. mejor. Ahí se ve bien. Ok. Para hacer un paralelo, en el caso del Perú, el Perú emite las estampillas de déficit en 1874, justo al mismo Ujú. tiempo de la GPU, ya más o menos que se olían algo y querían ponerse con algo. Pero en el Perú se han usado por muchísimo tiempo, hasta los 1940, que en el siglo XX el uso era más raro, pero y tenían doble uso, ¿no? Por eso me llamó la atención esa de México. Yo sabía que habían emitido, todavía le llamo estampillas porque son multas, estampillas de multa,
pero no sabía que solamente había sido en el siglo XIX, pensé que seguía más adelante. Sí, no, estas no son. Voy a revisarme la presentación. De algún otro modo, todos los países se iniciaron con eso. Chile tiene, bueno, Perú obviamente, pero el uso en algún momento se descontinúa y no sé cuál es la razón, pero quizás el gomígrafo fuera mucho más conveniente. Lo más probable, pero si estas, o sea, no fueron, no tenían valor Esa. de cobro. Era solamente lo que indicaban que tenía una multa. Claro, ese era Era- exactamente el pago de la multa y eso era, y está escrito a mano, ¿no? No, ni siquiera está impreso. Estas son las que traían el espacio para anotarlo. Ah, ok. Obviamente era la T, o sea, Sí, la T es tax de el multa. indicador. Y recordarás que el gomígrafo también había que poner la mano, era el sustituto, era una Sí, etiqueta. La sí. otra que está aquí ya traía porque salieron estas que traían los valores, pero igual son nada más indicadores de falta de porte. Sí, pero en este caso ese uso fue de pago, ¿no? Porque la T igual se usa en el Perú y era como notificación para la oficina de destino que tenía que cobrar. Ujú, Y en este exacto. caso, bueno, aparte del medallón es el del costado, es la multa que pagó, pues, ¿no? En donde haya llegado. Ujú. Ok, qué interesante. Y ese es de la misma serie, ¿no? De la que Este es mostraste. prácticamente de la misma serie. Este del 892, este del 891. Este es un poquito más Las anterior. primeras que se emiten de estas, ¿se conoce de cuándo son? ¿De los 1890 o de anteriores? Ahora mismo te digo, un segundo. Mientras las buscas, Mario, solo una Ujú. pregunta general. ¿Alguno en nuestros países de los que estamos aquí representados todavía siguen pasando cartas? Debería, por lo menos, de Deberían. identificarse. Debería de Ujú. identificarse porque en México sigue la regulación de la correspondencia irregular y tanto nacional como internacionalmente dice el reglamento que a esas cartas irregulares que traen una falta de porte debe de notificársele y debe de ir el destinatario a hacer el cobro y la recolección en ventanilla. Mm, Todavía la regulación de ahorita. Entonces, debería, pero de eso a que ocurra, no, creo Ya, es- que no lo se que dan el trabajo. no, Ese es mira, aquí a mí me pasó, pero no o sé sea, en la práctica no la exactamente. multaron, simplemente, bueno, llevé muchas cartas, se me olvidó ponerle 5 lempiras a una. Y si me llaman, Mauricio, fíjate que una de sus cartas le hizo falta 5. Se lo pongo yo y usted me lo da cuando venga. No, yo voy, le digo. Yo fui, llevaba la estampilla de 5, nomás la pegué y la cancelamos con la fecha en la que se puso la estampilla, no la fecha que tenía el sobre originalmente y después ya le dieron curso, pero sí se dio el trabajo de sumarlas. Sí, Y deben de, o sea, pasa, deben de, sí, la obligación de los auxiliares postales, de los funcionarios, servidores es postales, revisar que es todo el porte verificarlo, ujú. es Sí. verificarlo. Ahí sí no hay forma. Incluso en una parte de la regulación del 884 indica que las piezas que se van a su destino fueron identificadas con que se entregaron nacionalmente, que se entregaron y no fue cobrado, iba a haber sanciones para el servidor y el auxiliar postal. O sea, en México sí fue para ese periodo muy, muy riguroso la parte del control con los servidores postales. O sea, sí había penalizaciones, sí había cuestiones, si ellos no cumplían con su trabajo, eso era parte de su hacer, ¿no? Como para pasarlo por alto. Yo creo que el caso que describió Mauricio solamente lo llamaron porque lo conocen, porque si era un usuario X, le seguía de largo nomás. Guarda Te esa lo voy a carta. quedar, la información te la quedo de ver Ok, porque sí la tengo, pero no sé, no recuerdo en cuál libro. no, está bien, está bien. Pero Me te la llamó mando. mucho la atención porque yo sabía que México tiene de esas, pero en los catálogos a veces no te dicen
Ujú. ¿En qué año aparecen o desaparecen? Bueno, Había visto una manito en alto. Edgardo, no sé si es que estabas Sí, levantando la mano o... sí. Mario, realmente muy buena tu presentación y me interesa sobremanera porque recientemente escribí un artículo sobre correo multado en Honduras. Em, Tengo una pequeña colección de ese tipo de correo porque es extremadamente raro, pues, en el caso de Honduras, encontrar este tipo de piezas. Eh, Me llama la atención que a partir de 1964 la UPU cambió la forma de hacer los cobros de correo multado. No sé si puedes ver aquí, ¿se puede ver, Mauricio? Súbelo un poco más y acércalo a ti, no a la cámara. No, al revés. Ahí, aléjalo de la cámara un Ahí, poquito más y yo lo voy a fijar ahí. Ahí. bueno, se aplicaba una fórmula según aquí tengo el artículo 136 de la UPU, en que la oficina de origen marcaba el faltante de la carta dividido entre el porte básico de la oficina de origen. La oficina de destino tenía que sacar el cómputo de esta división y multiplicarlo por el porte básico de la oficina de destino, ¿verdad? Obviamente eso le quebraba la cabeza imagínate, no podían a veces ni siquiera cobrar el doble, mucho menos hacer un cómputo de una fracción y multiplicarlo. Eh, Solo tengo tal vez de 10 o 15 sobres que tengo, solo hay uno en que se cobró con sellos postales el porte, pero no el de la fórmula, sino que únicamente veían el faltante y lo multiplicaban por dos. Era más sencillo, ¿verdad? No sé si, obviamente, si era una norma de la UPU, tenía que ser aplicado pues en todos los países miembros de la UPU. La pregunta mía es si te has topado con este tipo de, de multas. estás en miedo. No, todavía hasta la regulación en México, la actual, sigue hablando del doble. Pero hay una cuestión también con la Unión Postal Universal. La Unión Postal Universal era, era un ente regulatorio, pero muchas de sus acciones eran recomendaciones. No estaban obligados a cumplirlo tal cual, porque las regulaciones de cada país con respecto al correo son muy particulares. Lo vemos, por ejemplo, en la cuestión de la intervención de las cartas, las censuras, las cuestiones de, eh, que le llamaban el derecho a la privacidad, me parece. O sea, eso era la regulación del país. Por eso nosotros en cierta parte aparece mencionado que era de acuerdo a las leyes de ley de vías generales de comunicación. Y eso no era parte de la Unión Postal Universal, esa era nuestra regulación interna. Si empataba con la Unión Postal Universal, entonces la llevamos a cabo. Lo mismo la cuestión de los portes. La ocasión anterior hablaba portes, franqueo, tarifas. Portes era el monto que determinaba el país para el envío de una carta, ¿ok? Una tarjeta postal. México dice 1902, tarjeta postal, 1 centavo. Nacional, 2 centavos o 3 centavos internacional. Eso lo determinó México, no se lo puso la Unión Postal Universal. ¿En base a qué lo determinaba? A los costos operativos, tránsitos, etcétera. Entonces, ahí es donde también eh, da razón de por qué, por ejemplo, Perú, un porte bien simple, es altísimo, porque su operación es mucho más costosa que la de México. México, una carta ordinaria desde el sur del país hasta la última punta del norte son 7.50, o sea, 35 centavos de dólar. Eso no es el costo de una carta en Perú. Los Hoy portes en los día, determinaban las direcciones generales. Los determinan las direcciones generales.
Estoy hablando de hoy en día. Hoy en día Claro. cuesta 35 centavos de dólar el envío de una carta desde el norte hasta el sur, de nacional terrestre en México. ¿Ok? Y nunca en México fueron determinados por la Unión Postal Universal los portes de correo, al menos no en México. Siempre fue la Dirección General de Correos. Entonces, esto, te digo, esto pues explica por qué a lo mejor nosotros nunca nos apegamos a esa recomendación de la UPU. Sí teníamos el porte doble y obviamente en los tratados y los convenios de intercambio de bultos postales, pues a lo mejor es donde los que cobramos mal, porque eso aparentemente pasa. Imagínense, hoy en día tenemos un ingeniero agrónomo al frente teníamos un ingeniero agrónomo al frente de nuestra petrolera. Entonces, imagínense los costos y la operación. Es lo mismo que ha pasado también en el correo. Tenemos gente que no tiene la capacidad administrativa de determinar un punto de equilibrio, cuántos son los costos de transporte. Entonces, pues obviamente las recomendaciones de la Unión Postal Universal, pues decimos muchas gracias, Supu. Ahí Ah, checo, ¿no? Ahí veo ujú. si Sí, la puedo poner. Pero no seguimos nunca esa regulación de dividir los sí, portes para atrás. Digamos que la sí, revisión porque de como te ingeniería digo, en reversa. de esa docena de sobres que yo tengo marcados, pues tal vez 5 vienen de Estados Unidos. Tengo otro de Sudáfrica, uno de Checoslovaquia. eh, son países, yo creo que más metidos a este tipo de fórmulas, ¿verdad? Ujú. Eh, pero Ahora, algo importante, Edgardo. Yo no he tenido en mis manos una carta que venga del extranjero que haya cobrado en México. Todas las cartas que les mostré son cartas de México, tasadas en México sí, y con solicitud del cobro en el destinatario. sí, No conozco. estas proceden del extranjero a ser cobradas aquí en Honduras. Ahora la Eh, pregunta es, ¿cobraron aquí, Edgardo? oh, sí, Y si no, cobraron, lo reportaste. porque sí, es que tú explicabas el proceso en que el cartero pues detectaba tal vez la falta de franqueo, reportaba esa carta, luego en la oficina postal cobraban. Entonces Pero es todo un es que proceso. es todo un proceso, por supuesto, pero la detección era siempre de la correspondencia de México. De salida. De hecho, sí, de salida y de tránsito nacional, una carta que se enviaba de una ciudad a otra, pero al interior del Sí, país, era obligación del Servicio Postal de México. Pero las que venían del extranjero hacia el país no eran obligación de... De hecho, bueno, una de las cosas que también he podido leer en la regulación de México es que México no hacía ninguna supervisión en las cartas que vinieran del extranjero. Ellos con ojos cerrados decían, aquí ya viene lo que voy a entregar. sí, Y entonces no hacían supervisiones. Incluso también hay una parte en la regulación que dice que México no puede cancelar estampillas extranjeras. O Eh, sea, para que puedas observar cómo era nuestra o cómo es nuestra regulación de no sí, tocar lo que no es material de México. sí, No podemos cancelar estampillas extranjeras. sí. Esa regulación Bueno, existe en todas partes. En el Perú es lo mismo y siempre ha sido, y sé que en todos los otros países es igual. Entonces, Por por eso, eso, por eso le respondo así, Edgar. No creo que en sí, México tuvieran, y de hecho la regulación de la UPU es siempre el país de origen es el que tasa, el que ujú, marca con T y el que dice que hay insuficiencia. ah, ahí sí te añado una cosa. Hay cartas y que el país, tú explicaste muy bien, ¿no? En el caso de México, digamos que aceptaban lo que venía porque era quizás administrativamente más conveniente, pero hay países que sí efectivamente le ponían la T al arribo, Al porque llegar, sí. detectaban, o le hacían ese tipo de análisis. Entonces, digamos,
El protocolo de ingreso era, digamos, tenía un poco más de estructura porque quizás, qué sé yo, volumen o habrían detectado otro Ujú, tipo de cosas. Y como bien dices, era la conveniencia del país, ¿no? Porque al fin de ujú. cuentas tenían que entregar la carta igual. Y como Exacto. indicó Marisol, 10 centavos realmente pagaba todo ese dolor de cabeza administrativo para hacerlo, no. Entonces muchas veces era más barato aceptarlo. Y Ujú. solamente una cosa antes que me olvide, Edgardo. Han habido dos charlas anteriores que se ha hablado de correo multado, una por Cristian Moat y la otra por Miguel Ravignani. En ambas hablan de exactamente eso que tú estás diciendo, la fórmula esa que le ponían Ajá. con la que Ujú. tenía que ser referida. No recuerdo qué número de charlas son, pero cuando publique esta, en la parte de abajo va a poner el link a esas dos, a la Bueno, de Cristian y a la de magnífico. Miguel, porque complementan lo Claro. mismo. Es la aplicación de cada país. Inclusive hay una de Perú, pero la de Perú es muy, muy anterior, es prácticamente solamente el principio. Solo quería preguntar Ujú. algo, que quiero abusar un poquito, solo 30 segundos. No sé, Mauricio, si tienes, me puedes poner otra vez lo del sobre. El sobre, sí, aquí lo tengo. Eh, Porque si alguien sabe qué significa esas tres iniciales, MMB, eso fue ¿Dónde? aplicado. ¿Dónde está No, MB? no, pero la mía, Mauricio. Ah, perdón, la suya, perdón. Sí, Déjeme quitar, déjeme dejar de compartir este, perdón. ¿Qué sobre, Edgardo? el que me tomaste la captura. Ah, no, 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 no Ah, solo lo tomó. mostraste. Entonces solo lo levántalo de mostré. nuevo. Sí, Bueno, bueno, aquí lo voy a. espérate, y Vamos a aléjalo un ver. poquito de la cámara. Ahí. Ahí, esas tres iniciales, MMB, eso fue aplicado en Estados Unidos, pero por alguna razón no sé si tiene que ver con la multa o no. ¿El remitente atrás quién es? ¿Está ahí remitente? Sí, eh, Mm, eso viene de Howell, Michigan. Ah, es que ok, está al revés. ahí, ok. sí. No, 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 está bien, está bien. Nosotros sí lo damos al derecho. Ah, Pero esa marca que está enfrente, ese rectángulo sí está interesante. Ahí, manténlo ahí. Sí, eso. por alguna razón la tasaron vía superficie, ¿verdad? Porque iba Sí. insuficiente de Claro, franqueo. no pagaba aéreo. Entonces, pero me ha intrigado y es la única que tengo en que aparecen esas iniciales. No sé si alguien se ha topado con algo similar. ¿No? ¿Qué año es 7 no? 1977. Ni idea. No, no, nunca la había Bueno, visto, Edgardo. voy a seguir investigando. Bueno, gracias. Eh, Mario, mira, bueno, siguiendo lo que mencionó Edgardo, busqué, bueno, hace tiempo descargué, solo tengo que encontrar a ver qué lo hice. Había descargado una convención de la UPU del 2018 y los voy a compartir. Y siguen mencionando lo mismo que mencionó Edgardo. O sea, no los voy a aburrir con todos los párrafos, pero dice que ver el artículo. Este es el artículo 6-006 numeral 8 que aquí dice cómo tienen que marcar y poner la división, la fracción y lo que menciona Edgardo. Después dice también aquí, repitámonos si querían cobrar déjame quitar esto, al artículo 10. Nos vamos al artículo 10. Y también dice que el operador postal, si quiere cobrar bueno, aquí está, si quisiera cobrar, aquí está todas las instrucciones, o sea, lo siguen mencionando de la misma manera. Ahora, mi pregunta o el problema vendría en nuestros países, bueno, en Honduras casi no hay deslizamiento de moneda, pero en los países que hay deslizamiento de moneda exagerado, entre el tiempo que pusieron la carta y llegó, ya pudo haber cambiado la tarifa. Mira, Sí, ¿cómo es, sería con eso? esta es nuestra ley, es la actual, es la vigente. Ujú, ujú, Nosotros ya todo lo que es no franqueados, ujú, insuficientemente, son correspondencias irregulares, ujú, artículo 14, ujú, dice aquí, los que tengan dirección insuficiente, no es cierto, los insuficientemente franqueados
que son Ujú, aquellos a los que se hubieran cubierto parcialmente los derechos, ujú. ¿ok? Y dice aquí, la correspondencia y los envíos ordinarios no franqueados y insuficientemente franqueados serán cursados excepcionalmente cobrarse al destino como condición para su entrega el doble del importe de los derechos Es más fácil o la cantidad faltante de los mismos al hacerse la que entrega. estar haciendo una Entonces, división y multiplicar. realmente no existe la aplicación de esa recomendación de la Unión Postal Universal Ujú, para México. O sea, nunca en ningún documento, porque se ha tratado de revisar todos, ujú. habla de utilizar la fórmula recomendada o sugerida por la Unión Postal Universal. Siempre es el doble del faltante. Mario, pero ahí Incluso, falta un perdón. cálculo. El cálculo que falta es de la moneda con la que pagan en origen al cambio en México y de ahí tratar de sacar el doble de eso que falta. Entonces, Ujú. no está escrito, pero eso sería la otra parte del cálculo. Y Podría ser, pero a final de cuenta, como les he mencionado, yo nunca he visto una correspondencia del extranjero Sí. que esté cobrada aquí en México. Nunca no, lo he Yo, visto. pero yo lo que creo por ese artículo que has puesto ahí, que es bien sencillo, eso lo entiende todo el mundo, lo pusieron, lo ujú, simplificaron al máximo. Entonces, ujú, ¿para qué hacerse problemas, no? Si al ujú, final de cuentas es una cosa. ¿no? Y algo que llama la atención, por lo menos en esta convención, es que ponen para cualquier cartas, o sea, sin pago, no con deficiencia, porque sea underpaid es que le hace falta algo, simplemente unpaid, o sea, no le pusieron nada Han y pedido. tienen que darle curso, o sea, interesante. Lo que mencionó Mario es ese deficiente deporte, o sea, que entender que tiene algo y le falta un poquito. Pero en esta convención dice, o sea, simplemente el sobre, que no le hayas pegado nada y lo hayas depositado. Y el que aplica en la regulación eh, es y esta regulación también Ujú, está en la Unión Postal Universal, es el cero. Ujú. ujú. Y eso todavía está en la convención que Exacto, tengo yo en la aquí, vigente. lo sigue Sí, mencionando, lo del cero. exacto. Entonces, pero insisto, esta es correspondencia de México hacia el extranjero porque pues la correspondencia de México es tasada en su mayoría, a lo mejor en un 90-95% por México. Y aquí está, o sea, estos son no son timbres, son estampillas de beneficencia para la lucha contra la tuberculosis. No pagan nada, o sea, no está franqueada. Colocan el cero a un costado, tasan, piden que se cobre y llega aquí a su destino y es donde dicen por pagar y después es pagada. Claro. Te quiero Este contar cero que, es muy perdón, raro. la solución más sencilla, creo que de todos los 192 países la tienen aquí en Honduras. Cuando alguien entrega una carta con insuficiencia de franqueo y la detectan en- internamente en el correo, la diferencia se la compran a la empleada que recibió Ujú, la carta. también eso. Y ahí muere todo. Penalidad, Ahí muere, penalidad. Sí, sí. sin andarse complicando con nada. Acá, acá en Chile sacaron todos los buzones, no hay buzones en las calles. Entonces todo tiene que entrar por un cajero y con Ujú, eso se evita que pase, que queden cartas sin franqueos correctos. Claro. ujú. Porque si la reciben con franqueo insuficiente, le tienen que dar curso igual, ¿no es cierto? Sí. No, pero aquí, o sea, la vez que me llaman era hasta, le pongo los 5 lempiras y manda, no, yo lo voy a poner y todo, pero ahí Servicio Así la como tenían, decían, es la un caso súper tenían personalizado el excepcional. detenido, sí, servicio. personalizado, pero ahí lo otro Servicio era, premium. lo Sí. detenían hasta que le pusiera los 5 y me dice, no, es que más sabemos que usted siempre las trae bien, no sé, sí, pero qué bueno que la revisó, le digo, porque esta vez no la traía bien. Pero lo revisan y es cierto lo que es Edgardo. Un día una de las empleadas me dijo, sí, si hace falta algo, nos toca, nos lo deducen a nosotros del sueldo
y le ponen la diferencia, pero eso sale del sueldo de la empleada que recibió la carta. Mm, motivación suficiente para Ujú. prestar atención. Sí. Sí. Marisol estaba con la mano en alto y creo que la interrumpí. No, 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 sí ya la bajé, pero es que quería hacer que me llamó la atención que ese artículo que esté en el convenio postal universal, el de las cartas multadas, porque hay hartos artículos ahí que en realidad ya no se usan. O como lo más probable es que ese, en estas alturas de la vida ya no tiene sentido, porque yo estaba pensando, ¿qué sentido tiene que yo me preocupe como país de destino de revisar cada carta si llegó o no llegó con el porte completo? Porque al final, hoy día, digamos, en estos años, digamos, los últimos 20 años, a mí me pagan, eso, los países de origen le pagan, el operador de origen le paga al operador de destino para distribuir esa carta. Así que yo, como operador de destino, no me interesa si la carta viene con menos o porte insuficiente. No, digamos, no tiene mucho sentido hacer una carga operativa más Claro. para poder detectar esas faltas. Estamos hablando de los tiempos de hoy, quizás en los primeros años, en los años 20, 30, 40 puede ser, pero ahora no tiene mucho sentido si al final el origen me está pagando, le está pagando el destino para distribuir su carta. No hay una pérdida de dinero de por medio, no sé si me entienden. Ujú. Incluso hay países que ni se preocupan por cancelar, o sea, por matasear las estampillas. Entonces, ni no revisan nada. Pero esa parte, no matasellar las estampillas sí tiene un riesgo muy alto. Sí, o sea, que las Yo lo laves apliqué, y que las exacto. reuses. Pero, Yo aquí no, no. yo mandé una tarjeta postal de la ciudad de Querétaro a mi ciudad, que es Corregidora. Ajá. La deposité en un buzón. En ese entonces costaba, creo que el porte 5 pesos, 6 pesos. La coloqué. Sí, a la semana llegó a mi casa, pero no estaba cancelada. Entonces la volví a agarrar y la volví a llevar a Querétaro y la volví a echar y le apunté la fecha de nuevo, mi segunda fecha. La volví a echar, llegó a mi casa de nuevo. Entonces agarré la tercera vez, la volví a echar y cuando volvió a llegar, agarré el cartel y dije, oye, ¿sabes qué? Necesito que me matasees esta carta porque ya la mandé 3 veces y no me la cancelan. El punto aquí es, a lo mejor en la correspondencia internacional efectivamente no va a tener ningún costo operativo, porque está pagado todo. O sea, te mandé 10 bultos, te pago para que me envíes, me distribuyas 10 bultos dentro de tu país. Pero la correspondencia nacional sí tiene un costo operativo Ujú. por cada una de las piezas que se hagan, que se absorbe cuando el cartero hace su paquete y dice voy para tal destino con las cartas pagadas de Inglaterra y se la tengo que llevar a Mario y ahí pues eché las dos de Inglaterra y la carta nacional, ya está cubierto, es el mismo viaje. Ujú. Técnicamente el costo está cubierto, pero si lo haces 3 veces, Ujú. o sea, a final de cuentas hay un costo implícito ahí, ¿no? Ujú. Mario, tuviste suerte que te la mandaron sin matasellar las 3 veces, porque aquí te la mandan con ese plumón que ya no quieres ni ver la estampilla. Ujú. Sí, son las raras cancelaciones a pluma, Henry, son Bueno, la historia postal del son futuro. cancelaciones manuscritas. El plumón ese, ¿no? El permanent El mark. El Sharpie. Sharpie también hay la rara cancelación con bolígrafo Bic, que también Exacto. hacen También aquí Ese es está. esto. o Yo he recibido de crayola, todo, Impresión. o crayola con también. marcador de cera. Así es. También. Bueno, ¿algún comentario o pregunta, anécdota adicional? ¿No? ¿No? Bueno, entonces, Mario, gracias. Buena presentación. Gracias a ustedes por Y así acompañarme. quedamos hasta el día de mañana.